Hola, soy José Antonio Arochi, abogado del despacho Arochi Linder. El día de hoy vengo a presentarles el primer canal legal de propiedad intelectual en México. En este canal abordaremos temas de propiedad intelectual que afectan en el día a día a influencers, emprendedores, empresas y personas en general. Tendremos la presencia de autoridades, clientes y nuestros abogados, hablando desde temas de marcas, patentes, derechos de autor, publicidad, así como cada una de las materias que vemos en este despacho. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Sitten y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a nuestra invitada especial, Victoria Beckman. Victoria es Associate General Counsel de Security and Privacy de Shopify. Victoria es una mujer latina destacada y reconocida a nivel internacional por los múltiples logros que ha tenido en materia de ciberseguridad y privacidad. Victoria, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Vero, por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Muchos de nosotros tenemos una idea equivocada de qué es la ciberseguridad y de qué es la privacidad. Me encantaría que nos pudieras explicar cada uno de estos conceptos y cómo se relacionan entre ellos, por favor. Sí, la verdad es que sucede muchísimo porque aunque son dos áreas separadas, sí tienen mucho en común y hay un área en la que se interceptan. Porque en realidad no podría haber privacidad sin ciberseguridad. Cuando hablamos de privacidad, hablamos más que todo de acceso autorizado a la información. Es información que ya se tiene, digamos el ejemplo de una compañía, ya se tiene la información, ya se le notificó al usuario o al dueño de los datos que se coleccionó la información y se trata para cumplir con normas de privacidad, establecer quién tiene acceso a esa información. Entonces, se sabe, es autorizado y se está diciendo, bueno, tal persona, según su rol, puede tener acceso a datos de empleados, a datos de salud, etc. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de acceso que no está autorizado. Ahí es donde tenemos nuestros actores externos que están tratando de entrar a los sistemas de información, muchas veces internos, muchas veces puede ser por error, pero a la hora de la verdad se tiene la información y tenemos acceso de alguna gente que no está autorizado para tener acceso a esa información. Con esto que comentas viene a mi cabeza algo importante que somos nosotros como usuarios externos que estamos aportando información ya sea personal o bien de la organización o bien como gestores de la información de una organización. ¿Qué papel jugamos nosotros, tanto como proveedores de esa información como gestores de esta? ¿Y cuáles son los tips que nos recomiendas como usuarios o bien como gestores de esa información para poder garantizar que toda esa data se mantenga segura? Bueno, nosotros tenemos muchísima responsabilidad como usuarios o como gestores de la información. Al final del día son sistemas de información de los que estamos hablando, pero se necesita el factor humano para saber primero si se tienen que cumplir con reglas o normatividades y saber qué información se tiene y cómo se debe proteger. No toda la información hay que protegerla de la misma forma, según la sensitividad de la información. En cuestiones de ciberseguridad hay mejores prácticas que se recomiendan. En realidad no hay, como empresa y como usuario, no hay necesidad de tener un sistema muy robusto de ciberseguridad. Sería ideal y compañías grandes lo tienen. Pero nosotros podemos hacer mucho con poco y es el hecho de tener contraseñas que sean contraseñas fuertes, que no sean 1, 2, 3 usuario. Las compañías en general pueden tener multi-factor authentication, que es un paso relativamente simple, pero que en realidad protege muchísimo. Obviamente está el entrenamiento a los usuarios, es súper importante que se tenga el entrenamiento. Y nosotros como usuarios del día a día también tenemos esa responsabilidad. Si tenemos información que nos parece importante proteger, pues no hay necesidad de estarla poniendo en todas partes, de ponerla en redes sociales. Se han hecho muchísimos esfuerzos de educación para que los usuarios reconozcan campañas de ingeniería social. Todo se reduce a eso, a mejores prácticas, a entrenar
a tener esa conciencia de la importancia de la ciberseguridad, de la privacidad, y obviamente ya a un nivel un poco más alto, pues hay que cumplir con las normativas. Cuando estamos hablando de organizaciones, hay que preocuparse por cumplir con las leyes de privacidad, leyes de notificación de brechas de datos, a veces hay leyes según la industria, si es una industria regulada como la industria financiera, la industria de salud. Nosotros como usuarios tenemos la responsabilidad que tenemos en el uso de cualquier tecnología, y es pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo. Ok, esta parte que mencionas es bien interesante y es fácilmente aplicable. Primero, a cada uno de nosotros como individuos, como usuarios, como bien mencionas, pero también para las pymes, por ejemplo, ¿no? Vemos que en México, en Latinoamérica, hay muchas empresas que se frenan y que no invierten esfuerzos o que no concentran recursos, ya sea humanos, financieros, materiales, para proteger la información. Y con estos tips que nos acabas de dar, que realmente no exigen mucho en recursos materiales, podríamos ir robusteciendo o ir generando un marco sólido de manejo de la información para que nosotros como usuarios y como gestores, a su vez como organización, podamos ir garantizando, creando este marco de seguridad de la información de todas las empresas. En realidad, algo que es importante entender, es difícil entender, que es muchísimo más costoso tener que pasar por un incidente de ciberseguridad que tratar de prevenirlo. Lo que pasa es que, y entiendo por qué, cuando se está en proceso de planeación, es difícil entender primero que voy a ser atacado, que es inevitable. Segundo, en realidad, ¿cuál es la magnitud de una brecha de datos? Cuando estamos hablando de una empresa, por ejemplo, que tiene una brecha de datos, tiene que gastar una cantidad de dinero en gastos legales, en recuperar si hubo tiempo perdido de producción, en los costos reputacionales que puede traer. O sea, una empresa como un banco puede traerlo a la bancarrota si no se tienen buenos sistemas de ciberseguridad. Entonces, es pensar un poquito en el futuro y entender que a la hora de la verdad sale mejor y un poco menos costoso prevenir que después tener que sufrir las consecuencias. Y bueno, al final del día, todas las empresas van a ser atacadas, todas las empresas han sido atacadas, y es mucho esa preparación y cómo se responde a ese ataque lo que determina el resultado. Este año, yo creo que el tema principal, y tú mejor que nadie lo podrá confirmar, es el tema de la inteligencia artificial. Y el juego o el papel fundamental que está jugando en todo, ¿no? Desde lo académico hasta, lógicamente, lo organizacional. Y aquí entra también la parte de seguridad de la información o de ciberseguridad. A lo mejor en América Latina o en nuestro país todavía no estamos tan adentrados en este tema, pero pues evidentemente ya debe haber muchos recursos que están explotando la inteligencia artificial para crear herramientas que nos ayuden a proteger la información. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, por favor? Sí, claro. En realidad la inteligencia artificial está ayudando muchísimo. Como en todo, por lo menos mi opinión personal, es que no hay una tecnología que sea buena o mala. La tecnología existe. Hay usos que pueden tener consecuencias que no se habían previsto y que pueden ser negativas. Pero en realidad la tecnología nos puede traer muchísimas ventajas. En cuanto a inteligencia artificial, ha facilitado muchísimo procesos en los que se tiene que analizar grandes cantidades de data, en los que se tiene que poder repartir los recursos de la manera más eficiente, y con modelos de inteligencia artificial podemos hacer inclusive código. Podemos hacer muchísimos programas de ciberseguridad en cuanto al análisis de la información. Con el uso de inteligencia artificial se puede inclusive combatir crímenes de ciberdelincuencia. Se usa muchísimo en casos de explotación infantil. La tecnología de inteligencia artificial permite evaluar muchísimas fotografías que no se podría, una persona no podría hacer. Entonces, tiene muchísimas ventajas. Está facilitando y que podamos llegar a modelos que nos hubiera costado muchísimo tiempo y energía
llegar a procesar tanta cantidad de información, llegar a que tuviéramos resultados inteligentes y que se puedan usar a partir de un lago de información. Obviamente también tiene su lado negativo. Riesgoso. Como en todo, igual como todos podemos usar la inteligencia artificial, también lo estamos viendo el uso en ataques de ciberseguridad. Igual que las empresas, los atacantes, los actores que tienen malas intenciones, pueden usar esto para, por ejemplo, en casos de ransomware. Inicialmente se necesitaba que la persona estuviera ahí, que hiciera todo el trabajo de due diligence para poder hacer ingeniería social. Ahora todo eso lo puede hacer un sistema de inteligencia artificial. Puede escribir los emails que mandan a los usuarios de phishing. Se facilita muchísimo. Entonces, de lado y lado, se nos están facilitando las cosas para en realidad digerir y hacer uso de grandes volúmenes de información que antes nos quedaba muy difícil. Viene a mi mente una realidad que no podemos negar, ¿no? Que es, tenemos muchísimas herramientas gratuitas y al alcance de la mano de inteligencia artificial que como usuarios podemos explotar aún para desarrollar nuestro trabajo, sin que necesariamente existan políticas o algún marco normativo que empiece a regular el uso de estas herramientas para desenvolver nuestras tareas. ¿Cuál es el riesgo que tú ves ahí y cuál sería la recomendación que tú, como cabeza de esta área, harías a los usuarios de las organizaciones para poder hacer uso de estas herramientas de manera segura o de modo controlado, sin exponer a la organización para la cual estamos trabajando y poder sacar provecho de estas herramientas? Bueno, en realidad, como lo mencioné, tiene muchísimas ventajas. Me parece que es una tecnología que la podemos explotar y que podemos usarla para muchísimas cosas buenas. De todas maneras, no se nos puede olvidar que el componente humano es necesario. Tenemos inteligencia artificial que nunca nos va a poder reemplazar de pronto en tareas muy repetitivas, sí, pero en nuestro raciocinio, en conocer la idiosincrasia de la cultura organizacional o de la cultura de un país, es muy difícil. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta los usuarios. Tenemos el problema que la inteligencia artificial puede generar resultados que no son ciertos, que están basados en hechos que no son reales, que puede ayudar muchísimo a que el mensaje de desinformación y mensajes que no son ciertos se generen, inclusive en el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. El entrenamiento se hace muchas veces, se inicia con personas. Bueno, tenemos inteligencia artificial generativa y tenemos que pensar que esos modelos se entrenan como en un loop basado en los resultados que ya obtuvieron. Bueno, si los resultados no son ciertos, entonces ese loop de entrenamiento va a estar viciado. Como todo el mundo sabe, hay muchísimos problemas que no es justo, que los principios de inteligencia artificial son basados en transparencia, en que sea justo, en que sea imparcial. Todos esos principios hay que tenerlos en cuenta. Como usuarios, como en todo, tenemos que tener eso en cuenta cuando estamos usando cualquier tecnología. Es responsabilidad de los que generan la tecnología, de los usuarios y de todos de saber, bueno, un momento. O sea, nosotros como personas, como individuos que podemos pensar qué consecuencias puede tener esto. Me parece muy importante desarrollar legislación y leyes que puedan apoyar esto, pero igual que como pasa en ciberseguridad, el problema es que la tecnología evoluciona tan rápido, es tan compleja, que los legisladores no pueden llegar. Cuando ya están pensando en algo, la tecnología ya ha avanzado. Igual con el caso de los usos negativos de la tecnología. Nunca podemos estar al mismo paso de los atacantes. Nosotros estamos siempre trabajando y siempre parece que nos llevan ventaja. Pero sí tener unos principios, unas guías, y ya hay muchos gobiernos y muchas instituciones
que han publicado principios de mejores prácticas, de principios éticos, de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo se debe usar, cómo no se debe usar, que me parece importantísimo porque al estar accesible a tanta gente y si no se tiene un marco en que se pueda desarrollar de manera segura, eficiente, más adelante vamos a pagar las consecuencias. Definitivamente. Acabas de mencionar dos aspectos bien importantes. Uno, la necesidad de tener un marco normativo que nos ayude a conducirnos de manera lo más segura posible dentro de este avance tecnológico tan acelerado. Y la otra, que la inteligencia artificial, por ejemplo, o que la tecnología nunca va a lograr tomar elementos reales, vaya, que nos distinguen como humanos, ¿no? Esta cuestión social, cultural, etcétera. Tomando en cuenta estos dos factores, estamos acostumbrados a que en las regiones que vamos un poquito más atrás en cuestión de desarrollo tecnológico, tomamos como base un marco normativo que ya fue desarrollado en otro lugar, que ya está siendo aplicado y que está dando buenos resultados, y entonces lo traemos, lo tropicalizamos y tratamos de emparejarnos ahí. Sin embargo, creo, desde un punto de vista personal, que esta tropicalización no necesariamente da los resultados que se desean, justo porque esta tropicalización no se aterriza del todo y entonces está tomando en cuenta aspectos culturales, sociales, económicos, políticos que no son equiparables a los que nosotros vivimos. ¿Cómo es que empresas como la que tú estás logran hacer esta importación de marcos normativos y logran aterrizarlas al mercado en el cual se desenvuelven? Bueno, yo creo que ese paradigma se da no solo en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en privacidad, en lo que tú quieras. Y es algo que no lo hemos perfeccionado. Me parece que hay, en cualquier campo, hay principios generales muy básicos que aplican. O sea, que haya necesidad de tener transparencia, que haya necesidad de que sea un sistema justo. Aplica aquí o en cualquier otro país. Pero cuando ya nos estamos refiriendo a cosas tan específicas, sí hay, y por eso insisto, hay que tener el factor humano. Uh-huh. Por eso yo pienso, por lo menos, que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar sí, nos va a reemplazar en muchísimas cosas que son automáticas, repetitivas, que en realidad el humano está mejor utilizado de todas formas haciendo otro tipo de cosas. Pero hay que considerarse, es igual que la privacidad, no uh-huh. todas las leyes son iguales, claro. no todos los países tienen el mismo sistema de prioridades en cuanto a que le dan valor uh-huh. a una cosa o a la otra. Por eso es importantísimo tener una persona experta, considerar todo eso, porque entonces lo que puede pasar es no solo que no se cumplan con las normativas locales, pero que fallen los sistemas o que falle el producto, porque no se tiene en cuenta esa idiosincrasia. También vemos y se ha sabido desde la generación de la tecnología de inteligencia artificial, es tecnología que se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos. Entonces se dan los problemas de lenguaje, que casi todo es en inglés, que no entiende muy bien otros lenguajes, que las bases de entrenamiento y la información que se le alimenta para eso es por ejemplo, en cuanto a reconocimiento facial, es el mismo tipo de persona, la misma raza, entonces después no puede reconocer. Claro. Todo eso hay que considerarse, porque obviamente si tratamos de trasplantar ese sistema tal cual, así lo tratemos de tropicalizar un poco, pues no va a funcionar. Va a tener errores y va a resultar como en este auto que atropelló a una persona asiática porque no leyó que era una persona, porque lógicamente los datos con los que se alimentó no cubrían este perfil racial y entonces el sesgo pues terminó
tristemente en un accidente, ¿no? Sí, bueno, y en cuanto a accesibilidad a la tecnología, Sí, empezando por ahí, si todo se hace en inglés, bueno, si yo estoy en Japón, me va a quedar más complicado. No es igual, no puedo entrenar el sistema entonces, todo eso hay que considerarlo, pero me parece que eso, como en todo, es parte de la inteligencia social de las compañías. Tú sabes que tienes que hacer algo que sea local y que sea directo a las necesidades, a la cultura, al sistema de valores de un país o de una empresa específica. Bien, ahora, ¿qué medidas? Bueno, ya hablaste mucho de los principios, ya hablaste de la normativa. ¿Qué medidas éticas y regulatorias tú sugerirías para empresas latinoamericanas, mexicanas especialmente, aplicar para reducir que estos riesgos que estás mencionando comiencen a afectar la operación en la empresa o tengan un impacto negativo al final del día? Bueno, a mí me parece que, como en todo, la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad social que tienen, no solo en inteligencia artificial, sino en muchos campos, es importante. Es que la empresa considere y haga un balance entre, obviamente, que una empresa quiere generar dinero, estamos en un sistema capitalista, y las consecuencias de lo que se puede dar. Antes de usar la tecnología, de pronto mejorar o usar productos que puedan tener la tecnología, hay que pensar en todo. Por eso se habla incluso en privacidad de privacy by design and privacy by default. Hay que pensar antes, no ya cuando el producto ya se ha sacado al mercado. Ethical by design. Exacto. Entonces, lo mismo con inteligencia artificial. Hay que pensar antes en la incepción del producto, en el proceso de desarrollo del producto. Hay que pensar qué consecuencias puede tener esto. Y balancear el sistema de valores de, bueno, ¿esto vale la pena el riesgo o no? Como en todas las empresas. Y hay que decir, hay muchísimas veces que van a haber consecuencias que no se veían y que no tenían la intención. Pero desde la medida de lo posible, siempre hay que tener en cuenta eso: seguridad, privacidad, el uso de inteligencia artificial en la concepción, desarrollo, mejora del producto, tomar feedback de los usuarios y saber reaccionar. Mucho también está en cómo se reacciona y se asumen las consecuencias. Si pasa algo, hay compañías que son responsables y dicen, bueno, sí, tuvimos nosotros la culpa, o esto se puede mejorar, o vamos a parar el uso de esta tecnología hasta que podamos entender mejor, como hay otras que no. Para cerrar, que me encantaría seguir, pero eres una mujer muy ocupada. Entonces, para cerrar, me gustaría que por favor nos digas cómo ves el desarrollo de todas estas tecnologías, la implementación de la inteligencia artificial, su desarrollo, ciberseguridad, privacidad en América Latina. ¿Qué papel juega América Latina en todo este ecosistema que estamos platicando? Y esto lo pregunto porque siempre vemos que los focos de atención están lógicamente en Norteamérica y gran parte centrado en Europa, posteriormente Asia, y parece que América Latina no está. Sin embargo, somos un mercado muy importante a nivel internacional. Entonces, me gustaría saber qué papel ves que vamos a jugar dentro del desarrollo y de la implementación de todas estas tecnologías en el mercado a nivel global. Bueno, desafortunadamente yo no creo que pueda ser imparcial en responder esta pregunta, porque personalmente, o sea, amo a Latinoamérica. Me parece que somos una región en que hay un talento impresionante, tenemos una cultura de trabajo mejor que nadie. O sea, sí, no voy a ser la persona más indicada para responder esto, pero me parece que una de las ventajas que le veo yo a esta tecnología es que es relativamente nueva y evoluciona muy rápido. Esto nos da a nosotros la oportunidad de meternos en el juego ahora, porque en realidad sí, se ha desarrollado más en Estados Unidos, en Europa,
pero no hay una diferencia de 50 años de desarrollo en que no podamos. Entonces, antes me parece una oportunidad invaluable para la región de meterse en la jugada y empezar a competir al mismo nivel. Obviamente, también tenemos el aspecto que este tipo de sistemas más adelante se van a tener que expandir, claro. Y pues tenemos el solo uso del lenguaje de español. Bueno, no estoy olvidando a Brasil, pero en general el uso de español, necesitan gente que conozca no solo el lenguaje, sino la cultura y como el significado que se le da a las cosas. Y como te digo, el talento latinoamericano es espectacular. Yo no veo por qué no podamos todos nosotros, o sea, somos unas personas súper creativas, súper emprendedoras, tenemos que estar en la jugada. Como siempre hay desventaja porque hay más recursos en otros países, porque como te digo ya mucha de la tecnología se ha generado y se ha generado en inglés, se ha generado muy directamente focalizada a los usuarios americanos o europeos. Pero nosotros tenemos todas las herramientas para meternos y darles sopa y seco, como decimos en Colombia. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces entenderé esto último como una invitación justamente a interesarnos, a abrazar esta tecnología, lógicamente de manera consciente y responsable, sabiendo que tiene grandes ventajas, pero que si lo hacemos sin pensar, pues también podríamos ponernos y poner a nuestra empresa en riesgo. Entonces que hay que entrarle sin miedo, con todo el talento, con todas las ganas, pero de manera responsable. Sí, y que es no podría yo cerrar esto sin decir, como siempre he dicho, también es una invitación a que mujeres, minorías, se unan. Es un campo que hay muchísimo espacio, muchísimas oportunidades. Necesitamos diferentes puntos de vista, necesitamos la creatividad, necesitamos todo eso. Entonces, es una oportunidad, pero perfecta, para que la gente joven, las mujeres, todo el mundo se empiece a interesar y se pueda nivelar muy rápido. En realidad, la brecha que hay no es de muchos años, no es de generacional, entonces todos bienvenidos y todas. ¿Y quién mejor que un ejemplo como tú, ¿no? Que ha logrado destacar siendo mujer, siendo latina, con talento, con esfuerzo, y pues bueno, estás posicionada y reconocida a nivel internacional en esta materia, así que felicidades. Gracias. A Colombia, felicidades a Latinoamérica y felicidades, por supuesto, a ti por este gran trabajo y por poner en alto a nuestra región a nivel mundial en esta área que es tan peleada, primero por hombres y segundo por otros países u otras regiones en las que generalmente destacan. Y pues bueno, felicidades. Muchísimas gracias y bueno, esa es la idea. Mi idea siempre ha sido ser un modelo para que todas las mujeres especialmente se den cuenta que se puede y que todas podemos lograrlo y que es un ambiente en el que entre más estemos, más bienvenidos vamos a ser todos, en que nos vamos a apoyar y obviamente yo voy a sacar la cara y voy a ayudar a todas las mujeres latinas. Y no soy la única, o sea, somos muchísimas, entonces entre todos nos apoyamos. Victoria, muchas gracias por habernos acompañado. Interesantísimos todos los temas de los cuales nos platicaste. Nos vemos próximamente. Si te gustó este contenido, dale like, deja tus comentarios y suscríbete.